¿qué tal? Muy buen día. Saludamos a toda la familia gireísta. Hoy, los decadentes. Analicemos tres hijos en la Biblia, tres tipos de hijos y tres relatos interesantes que nos hablan acerca de lo que pasó en la historia que desconocemos. Claro, cuando observamos a alguien hoy sobre su conducta o cuando un psicólogo o un psiquiatra, un doctor, atiende a alguien por ciertos síntomas, tiene que indagar sobre cosas que no ve para tratar de encontrar la razón de lo que está pasando. La necedad y la desobediencia traen muerte. Así que analicemos a tres personajes. A uno de ellos le vamos a llamar, como lo dice la Biblia, Jacob. El segundo, yo le llamo el Rappi Uber, David. Y el tercero, la palabra de hoy para nosotros, los decadentes. Comencemos con el primero de ellos, Jacob. Jacob sale de su casa huyendo, porque hay un conflicto familiar profundo. Y normalmente cuando estamos ante conflictos, la primera salida es huir, escondernos, buscar culpables. Qué sé yo, él decidió huir, se fue. El asunto es que Jacob roba la bendición que el padre tenía que otorgar a Esaú, y cuando él se ve envuelto en esta situación, tiene que huir y va a escapar, va a salir porque ahora Esaú, según el relato bíblico, le va a buscar e incluso para matarle. Es interesante. Esos conflictos de familia que no se resuelven a tiempo. Me recuerda la historia de la Primera Guerra Mundial, que dejó más de 20 millones de muertos entre la Primera y la Segunda Guerra por un conflicto que inicialmente era de familia, por un conflicto de coronas que pudo resolverse en un momento dado sin llegar a esto. Fíjate que muchas veces las consecuencias que vemos hoy en nuestros hogares, esas consecuencias decadentes, surgen por un conflicto que se pudo resolver. Oh, iglesia, esto es muy importante. No desprecies o no subestimes esos conflictos pequeños, porque las grandes tormentas inician con pequeños vientos. Atiéndelo. Bueno, Jacob decidió huir, decidió escapar. Va a ser una historia muy interesante la vida de Jacob, pero quiero concentrarme en algo puntual. Cuando Jacob regresa a encontrarse con Esaú, él sabía que tarde o temprano tenía que volver a darle la cara a su familia. Y esto es algo muy importante en la línea del tiempo, ¿sabes? Porque a veces dejamos problemas abiertos, dejamos heridas abiertas. Está el empleado que decide irse de la empresa, habla mal, cierra las puertas, pelea, pero nunca sabe cuándo tiene que volver a ese lugar. Es como cuando alguien viaja, por ejemplo, y está en cierto país, hace un trabajo, está estudiando, está descansando y por allá comete algún error. Y se regresa pensando que la distancia dejó atrás y en el olvido lo que pasó. Pero vaya, que la vida da vueltas y muchas veces tienes que volver y dar la cara. Por eso es interesante esta primera lección que nos da Jacob en este día. Tuvo que volver. Y cuando él se fue, no resolvió el problema, dejó una herida abierta. No te vayas de tu trabajo, de tu casa, no te vayas de tu casa a trabajar, no te vayas a dormir sin resolver el problema. Debes resolverlo a tiempo. Jacob regresa. Pero ¿cómo regresa? Aquí viene el punto interesante para la palabra del día de hoy. Según el relato bíblico, Jacob regresó con abundancia. Jacob va a regresar con el fruto de su trabajo por años. 2 esposas, fíjate, le alcanzó el tiempo para conseguir 2 esposas. Además de las 2 esposas que consiguió hijos, pudo fructificarse. Además, tenía el esfuerzo de su trabajo de manera material, un fruto presentable. Tenía ganado, tenía diferentes tipos de especies y ahora regresa a casa con abundancia. Claro, a arreglar un problema que dejó. Pero aquí es donde viene el punto de la palabra hoy, los decadentes. Hay quienes se van, no piensan que van a tener que regresar y cuando regresan, ¿con qué regresas? ¿Con qué regresas tú luego de una situación? ¿Con qué regresas tú luego de una circunstancia? Jacob regresó con abundancia. Tendríamos que recordar el encuentro de Jacob en Peniel,
cuando él tuvo una revelación de parte de Dios, hizo un pacto con Dios, tendríamos que recordar esa lucha de Jacob con el ángel, cuando Jacob le dice, si no me bendices, no te dejo ir. Claro, Jacob tuvo que resolver un problema que él tenía. Él tenía que entender que el problema no era de su hermano Esaú, no era de su papá, no era de su mamá, era de él. Y aquí es muy importante para los decadentes, porque muchas veces proyectamos los problemas en otros, lo que son nuestras responsabilidades, lo que nos corresponde. Jacob resolvió su problema en el camino con Dios, restauró su situación con Dios y luego entendió que debía regresar a resolver el problema con su hermano, pero además de regresar, regresa con el fruto de su trabajo, con el fruto de la bendición, porque es que tú que estás del otro lado de la pantalla, yo quiero decirte algo, cuando tú resuelves tus problemas con Dios, entonces seguramente Dios va a fructificar tu trabajo, tu esfuerzo. Vamos con el segundo hijo, David, el Rappi Uber. ¿Por qué le digo a David yo el Rappi Uber? Bueno, porque David era un mensajero. David es el que les va a llevar el alimento a sus hermanos. Es el Rappi. El papá le dice, oye, hazme un favor, llévale esto a tus hermanos y quiero que me traigan noticias de cómo están ellos. Es el que lleva la comida, la hamburguesa, la de papa venteada. Es el que lleva la pizza a sus hermanos. Pero no solo cumplió con la tarea de llevar el alimento a sus hermanos. Cuando David regresa a su casa, Jacob regresó a su casa, tú tendrás que regresar a tu casa o a ese lugar o a esa situación que dejaste abierta. Cuando David regresa, no solo regresa con el informe que le pidió el papá, muy buen Rappi, eficiente. David regresó con la cabeza de Goliat. Qué interesante la eficiencia de David, qué interesante el fruto de Jacob. Todos dos o cada uno de ellos va a regresar con algo más de lo que se le pidió. Va a regresar con algo más de lo que se le exigió. Jacob, seguramente su hermano, esperaba que por lo menos regresara a pedir perdón, pero no regresó solo con un corazón humilde y humillado, regresó con un fruto. El papá de David seguramente esperaba que él llegara con la noticia. ¿Cómo están tus hermanos? Pero no regresó solamente con la noticia, regresó con una batalla librada, con una victoria. Qué interesante aquellos que regresan con mucho más de lo que se les ha pedido. Qué interesante. David regresó con la cabeza de Goliat. ¿Con qué llegas tú a tu casa? ¿Con qué llegas después de una situación? ¿Qué es lo que traes a tu casa después de una circunstancia difícil? Es importante que pensemos en esto. Y ahora, hablemos de nuestro personaje principal, el decadente, los decadentes.
Dice el relato de la parábola que un hombre tenía dos hijos y le entregó a uno de ellos, el menor, su herencia. Ahora, lo interesante es que este personaje, después de un tiempo, destruyó la herencia, acabó con lo que se le había dado, acabó con lo que se le había entregado. No solo pidió algo que no se había ganado, sino que lo destruyó. Y aquí hay algo importante, papás, porque muchas veces como padres formamos hijos que pueden ser como Jacob, que terminan peleando con sus hermanos y se van dejando heridas abiertas, que pueden ser como David, que son eficientes, eficaces y que hacen más de lo que se les pide y regresan con victorias, o que pueden ser como el decadente, el hijo pródigo, que regresó con las manos vacías luego de haber acabado con todo lo que se le había entregado. Instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de ello. ¿Saben lo que hace un decadente? Algunas características de los decadentes. Número 1. Presume lo que no ha trabajado. Muchos padres, en el afán de evitarle a los hijos el dolor que han vivido, no permiten que ellos trabajen. Quieren de alguna manera evitar que enfrenten situaciones que deben vivir, situaciones duras, situaciones difíciles. En ese afán de dar todo lo que necesitan, entonces le hacen un daño, porque el hijo no aprende a conseguir, no aprende a trabajar por lo que desea y por lo que necesita. Es el caso del hijo que presume de un vehículo que no ha comprado, de una casa que no ha comprado, de un celular que no ha comprado, de unas zapatillas que no se ha comprado, de una ropa que no se ha comprado. ¡Oh, padre! Ten cuidado con esto. Si bien nosotros debemos ser los primeros proveedores a nuestros hijos, hacemos un daño, formamos a un decadente cuando no le enseñamos a ellos a trabajar también, a ahorrar, a administrar. Y este es el segundo punto importante o segunda característica de un decadente. No sabe trabajar. ¿Cómo es posible que el hijo pródigo, el decadente de la historia, no haya conseguido trabajo y solo se haya dedicado a gastar, a despilfarrar lo que su padre le había entregado? Es que tú conoces cuando alguien sabe trabajar. Hay cosas que tú ves que de primera mano te hablan de un buen trabajador, un buen informe escrito, una buena obra, algo bien, algo terminado. Este decadente no sabía trabajar. Escucha bien, si este personaje hubiese sido David, seguramente no termina comiendo con los cerdos. Seguramente hubiese sido tan buen trabajador como Jacob, que pudo trabajar por 2 esposas y todo lo que hacía lo prosperaba. Asegúrate de que tu hijo aprenda a trabajar, porque de lo contrario va a destruir lo que tú con esfuerzo has conseguido. Número 3, tercera característica de un decadente. No sabe administrar. Claro, es que el que no sabe trabajar no sabe lo que cuesta conseguir las cosas. Cuando tú no sabes lo que cuesta conseguir las cosas, las destruyes, las despilfarras. Pero cuando tú sabes lo que cuestas, 1 hora de trabajo, un día de trabajo, una noche trabajando, tú aprendes a administrar el fruto de tu trabajo. Hay hijos que no saben administrar el tiempo, el dinero, los recursos. Hay hijos que ni siquiera saben administrar el mercado que consiguen sus padres. Acaban con todo. Son como las langostas que están llegando al sur de nuestro continente. Todo lo que es verde se lo comen, lo devoran. Ojo con esto, papás. Tienes que enseñarle a tu hijo a administrar, a tasar, a cuidar lo que se consigue con esfuerzo. Número 4, cuarta característica de un decadente. No gozaba de un buen nombre. Dicen los abuelos, cría fama y échate a dormir. No goza de un buen nombre. Cuando alguien es mediocre en lo que hace, perezoso, flojo, irresponsable, impuntual, incumplido, esa persona tarde o temprano su fama la va a hacer conocer por todos.
Tú no contratas a un mal trabajador. Por algo existe algo que se llama las referencias personales, las referencias comerciales, las referencias laborales. A ti, cuando te llega un empleado, lo que haces primero es llamar a alguien que te dé una referencia de esa persona. Ojo con eso, porque alguien está dando una referencia de ti. Alguien va a dar una referencia de tu hijo. Hay papás que no les gusta que sus hijos trabajen porque el jefe los regañó, porque el jefe les exigió, porque se le demoró el sueldo, porque el papá considera que el sueldo no es justo. Papá, mamá, estás formando a un espectacular decadente. Déjalo. Déjalo que aprenda a vivir, déjalo que aprenda a sufrir, déjalo que aprenda a trabajar para que aprenda a construir un buen nombre. Es importante, fíjate, el hijo de un hombre rico. Seguramente en la sociedad en la que vivimos, cuando llega alguien que hace parte de una familia o de un apellido, normalmente le dicen a uno, ese es el hijo del alcalde, ese es el hijo del político, ese es el hijo del empresario, ese es el hijo del pastor. Seguramente alguien dijo, ese es el hijo el papá del hijo pródigo. ¿De qué nombre gozaba él? ¿Cómo es posible que siendo el hijo de alguien adinerado, acaudalado, no se le abrieron las puertas? Seguramente ya la mala fama de él se había regado tanto que no gozaba de un buen nombre. ¿Qué pasó con ese decadente cuando era niño? ¿Qué pasó con él? ¿Qué estaba haciendo su padre en cuanto a su deber de padre, de formar? Papás, tu hijo un día va a salir de tu casa, te guste o no, y mejor que salga, porque muchas veces los conflictos en casa se eternizan por un papá que no quiere darle espacio a su hijo para que salga. Mejor que salga. Ahora, hay casos donde que un hijo abandone a sus padres sería irresponsable. Cada caso amerita su estudio. Pero hablemos del que va a salir. ¿Qué se va a decir de él? Todo lo que se diga de él tendrá que ver con aquello que tú has hecho con él ahora que es niño, ahora que está en tus manos. ¿Cómo evitar o cómo no ser un papá de decadentes? Veamos algunos puntos. Enséñale a tu hijo obediencia. Hay papás que camuflan su rebeldía. Yo insisto en la experiencia que pasa como docente. Cuando uno desea ajustar algún tema de convivencia, hay papás que no aceptan que se corrija al niño. Hay papás que promueven la rebeldía en sus hijos. Debes enseñarle a tu hijo obediencia. Como decía una hoja de vida que llegó alguna vez al colegio y lo comparto mucho con nuestro equipo de trabajo, una persona escribió en su hoja de vida, yo sé hacer algo que casi nadie sabe hacer, obedecer. Qué importante es la obediencia a las autoridades, a los padres, a la palabra de Dios. Enséñale a ser obediente. Si ves que a tu hijo le están exigiendo, enséñale a ser obediente. No justifique su rebeldía, no justifique su desobediencia, a menos que esta desobediencia sea porque debe cuidar su integridad, su vida, su familia. La desobediencia solo se puede entender cuando está en peligro los derechos humanos, cuando está en peligro la dignidad. Mientras tanto, nuestros hijos deben aprender obediencia. Número 2, enséñales sabiduría, a pensar sus actos, a cuestionar las consecuencias e incluso antes de provocarlas. Enséñales esfuerzo y sacrificio, porque es que la vida no es fácil. Hay papás que en este tiempo de cuarentena se quejan de alguna manera por los trabajos que los hijos tienen que hacer en casa. Claro, de todo y todo, a veces se exagera y se abusa. Pero no pasa nada si un día tu hijo tiene que trasnocharse haciendo tareas. No pasa nada si un día tu hijo no puede salir a pasear o no puede conectarse con Netflix porque tiene que estudiar. Hay momentos donde tú como trabajador tendrás que dar la milla de más, tendrás que trabajar horas extras y no se va a acabar el mundo. Enséñale a tu hijo
que la vida requiere esfuerzo, que requiere sacrificio. Cuando el padre le dice a su hijo, deje así tranquilo, no se complique, le está haciendo un daño. Todo lo contrario. Enséñale que todo lo que se comienza se tiene que terminar. Enséñale que lo que se termina se tiene que terminar bien. Enséñale que lo que comienza lo tiene que comenzar bien. Enséñale que muchas veces las cosas se tienen que hacer 70 veces 7. Eso le va a dar buena fama y buen nombre a tu hijo. Pero no le ahorres el esfuerzo y el sacrificio a él, porque entonces estás formando a un decadente. Número 4, enséñale a trabajar. Sí, que aprenda a conseguir su dinero. No cayendo en el delito de poner a un niño a trabajar para que provea para su casa. No, tengamos esto claro. Pero todo niño debe aprender a trabajar, a conseguir sus recursos, a que pueda preparar alimentos y venderlos. Cosas tan básicas como aquello tan rico que sabe hacer la mamá y que él puede vender en el conjunto, en el colegio, con sus amigos por 1,000, 2,000 pesos. No es mucho dinero, pero le estás enseñando a conseguir dinero. Tu hijo tiene que aprender a trabajar. Enséñale inteligencia emocional, a conocer sus emociones, a controlar sus emociones. Enséñale empatía, enséñale solidaridad, enséñale a temer a Dios, el temor a Jehová. Enséñale a adorar a Dios. Iglesia, tus hijos te ven cuando oras, cuando lees la palabra. Tus hijos te ven buscando a Dios. Enséñales a buscar a Dios. La Comunidad Cristiana Chile, todos los sábados a las 3:30 de la tarde, emite por YouTube Club León de Judá. Tú le enseñas a tus hijos a conectarse con la iglesia infantil, porque mañana será con la iglesia de jóvenes y más tarde será con la iglesia adulta. Enséñale a buscar a Dios, enséñale a diezmar, enséñale a ofrendar, enséñale a administrar. El hijo pródigo fue uno que acabó con todo lo que su papá había conseguido. ¿Qué tipo de hijo vas a entregar? Si la parábola del hijo pródigo se escribiera hoy con el nombre de tu hijo, ¿cuál sería el desarrollo de la historia? Enseña sabiduría. Enseña esfuerzo y sacrificio. Enseña a trabajar. Enseña el temor a Jehová. Enseña a ahorrar. Enseña a administrar. Jacob salió mal de su casa. Un conflicto que nace en unos malos manejos de los padres. Un conflicto que se pudo resolver. Se fue. Tuvo que restaurarse con Dios. Tuvo que arreglar las cuentas con Dios. Tuvo que hacer pactos con Dios. Y cuando regresa, trae fruto consigo. Jacob regresó con abundancia. David salió obedeciendo el mandato de su padre. Tuvo que encontrarse con una batalla. Se encontró con un escenario inesperado. Tuvo que encontrarse con un gigante. Lo enfrentó, lo venció y mi Rapiduber, David regresó con la cabeza de Goliat. el decadente, criado en cuna de oro, regresó porque ni siquiera trabajo le podían dar. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía
Vamos a orar en esta tarde. Padre, yo te doy gracias, Dios. Te doy gracias porque tú eres el Padre por excelencia. Y somos tus hijos. Y tu palabra dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Tu palabra dice que no corregir a los hijos será motivo de vergüenza futuro. Oh Dios, gracias porque tú nos corriges, nos exhortas, nos alientas, nos animas, nos equipas, pero nos exiges, nos disciplinas. Oh Padre maravilloso, guárdanos de ser papás de decadentes. Guárdanos de ser padres de hijos que tienen mala fama, mal nombre, de hijos que ni siquiera trabajo les quieren dar, de hijos que van a destruir todo lo que con esfuerzo estamos consiguiendo. Señor, ayúdanos porque no es fácil. Es esa lucha entre querer darle lo que ellos necesitan, entre que ellos tengan lo que nosotros no tuvimos, pero también en que ellos aprendan a conseguir, a valorar, a cuidar. Señor, yo te pido que des sabiduría a todos los que están recibiendo esta palabra. Y ayúdanos, Señor, a corregir lo que está mal, como lo hizo Jacob, que en un momento de su vida entendió que él tenía que arreglar las cuentas. Permítenos tener ese encuentro contigo, Dios, como padres. Arreglar las cuentas contigo para no maldecir a nuestros hijos. Pero también permítele a nuestros hijos, a aquellos que ya no están en casa, a aquellos que ya se fueron, a aquellos que ya están lejos, a que allá donde están puedan arreglar sus cuentas contigo. Multiplica, fructifica el trabajo de ellos. Yo bendigo a los hijos de todos los que ven esta palabra, de todos los que la reciben, aquellos que están en el exterior, en otros pueblos, en otras ciudades, o en la ciudad, pero en otra casa. Señor, bendice a los hijos, bendice nuestra descendencia y permítenos formar hijos que mañana no les llamen decadentes. Estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el reloj y llegar donde tú estás, al santo de los
Buenas tardes, amada iglesia. Hoy tengo un espacio para hacerles una pequeña invitación. Invitarles a que adoremos a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10: traed todos vuestros diezmos al alfolí y habrá abundancia en vuestra casa. Probadme en esto, dice el Señor. Al igual que en Levíticos capítulo 27, dice la palabra de Dios que todo el fruto de la tierra, todo fruto de los árboles, debe ser diezmado a Dios, porque esto es del Señor. Hay 4 cosas que se manifiestan en nuestro interior cuando aprendemos a diezmar y a ofrendar. Quiero que veamos la primera. Diezmar es un acto de agradecimiento a Dios. Pienso que todos estamos agradecidos con Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Adoremos a Dios con nuestros diezmos. Segundo, diezmar es un acto de fe. Si tú diezmas, le estás creyendo a Dios. Tercero, diezmar demuestra nuestra confianza en Dios. Cuando yo estoy diezmando, estoy demostrando que Dios me va a bendecir por todo lo que yo doy. Y por último, cuarto, diezmar es un acto de aceptar la gracia divina de Dios. Yo les invito hoy nuevamente a que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al altar. ¿Y cómo lo podemos hacer? El comité de finanzas, conformado por 3 hermanos, abrimos una cuenta bancaria en el Banco de la Vivienda. Allí vamos a ir a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lo podemos hacer a través de una transferencia o una consignación. Si tú no lo puedes hacer, va a haber una persona que va a pasar por sus casas y va a recoger este sobre, lo va a depositar en el banco y le va a pasar a usted a través del WhatsApp una foto de la consignación que hizo de este diezmo y de esta ofrenda. Hermanos, la cuenta está ahí en pantalla. Cuenta de ahorros de vivienda a nombre del pastor Cristian Valencia. El número es 463-35-70-025-098. Ahí aparece en pantalla. Cuenta de ahorros de vivienda. Hermanos, adoremos a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas.